Hola, ¿qué tal amigos de comercioaduanas.com.mx? Les saluda Luis Ceballos. En esta ocasión vamos a hablar de cuál es la diferencia entre estudiar comercio y negocios internacionales. Hoy en día hay muchas opciones para aquellos estudiantes que les gusta el negocio. Hay la parte de estudiar administración de negocios internacionales, comercio internacional, comercio exterior. Bueno, ¿qué me autoriza para decirlo? Bueno, yo estudié comercio exterior y aduanas hace bastantes años que no lo quiero decir, ¿verdad? También fui profesor universitario tanto de negocios internacionales como de comercio y otras licenciaturas hace bastantes años y actualmente pues imparto muchísimos cursos. Quiero decirte que cualquiera de las dos que tomes son carreras de la misma familia, aunque quiero explicarte la diferencia entre una y otra. Las dos son carreras con buena demanda. ¿Por qué? Pues porque hay varias ciudades industriales, sobre todo hacia la frontera del país o hacia la zona del Bajío, por ejemplo en el caso mexicano, pero también en el caso argentino hay mucha exportación de vino, al igual que en Chile, y en Perú hay exportación del pisco, industria de pesca y exportación. Entonces, sea cual sea el país, hay zonas que están dedicadas a hacer exportaciones o importaciones. Entonces es una carrera con mucha demanda, es un conocimiento especializado. Hacer cada trámite, hacer cada cuestión es un conocimiento especializado, complicado, y ciertamente que pues yo siempre les digo que es necesario el inglés o el manejo de idiomas. Por estas razones es una carrera que en general es mejor pagada que otras. Yo diría que hay dos familias en este caso, la parte de comercio y la parte de negocios internacionales. Cuando hablamos de una carrera de comercio, hablamos de un poco más de leyes, un poco más de economía a veces, sobre todo si hablamos de comercio internacional. Comercio exterior, sobre todo si es comercio exterior y aduanas, pues tiene que ver más con leyes aduanales, la ley aduanera, fracciones arancelarias. Entonces es más práctica en ese sentido. Entonces el área de comercio es para desempeñarse como un poco más hacia el área de gobierno, digamos estudios económicos, documentación, hasta logística yo diría. Y la otra familia, que es de negocios internacionales, normalmente es más para algunos chicos que tienen una empresa familiar, que quieren dedicarse a hacer el contacto, los negocios, el marketing y la administración. Entonces digamos que eso es una carrera más de emprendedor. Negocios internacionales es una carrera más de emprendedor, más de hacer negocios en el extranjero, y obviamente ahí se requiere mucho más inglés. Y decía, comercio es una carrera un poco más de trámites de gobierno o de la propia tramitación que tienen las empresas. En ambas carreras se ven muchas materias, por ejemplo, de economía. Tenemos que entender cómo funciona la economía, qué es lo que exporta la economía mexicana, qué es lo que importa la economía mexicana. También tenemos que entender cómo funcionan las aduanas de cualquier país, y hay aduanas terrestres, marítimas, aéreas, de todo tipo, cómo funciona y cuál es el proceso para insertar mercancías al país, importar, traer mercancías al país, y cuál es el proceso para sacarlas del país. También en las dos se tienen que conocer leyes, y realmente el derecho, si les digo, es tan profundo y tan grande. Fíjense que cuando yo estudiaba uno se podía quedar año y medio más, era un año y medio, era como 3 semestres más, y terminar de estudiar derecho, porque veíamos muchísimas materias de derecho. Se ve derecho administrativo, que es derecho de la parte de gobierno, derecho de comercio exterior, derecho aduanal, en fin, muchísimas áreas de derecho. También se lleva contabilidad y finanzas, porque en cualquier negocio pues uno tiene que estar leyendo estados financieros. Uno tiene que saber cómo llevar su propia contabilidad y entender contabilidad, o pues hay que hacer reportes contables. Y obviamente la parte de administrar negocios y administrar personal. Yo les podría decir que con la vida algo que me faltó, que lo he tenido que estudiar posteriormente, es la administración de recursos humanos. Porque algunos de ustedes se van a volver jefes después de su licenciatura, y manejar personal es toda una ciencia y todo un arte. Entonces, esas son las materias en general que uno ve. Ahora, comparativamente a otras carreras, yo creo que lo bonito que tiene tanto comercio como negocios
es que tiene materias muy interesantes, variadas. O sea, no nada más se centra uno, como a veces en ingeniería, en cosas muy enfocadas, sino que uno tiene conocimiento de varias cosas. Y eso es bueno y eso es malo, porque uno es muy bueno para las cosas generales, pero a veces para lo específico uno no es tan bueno. Pero después con la vida uno se puede especializar en aduanas, en derecho fiscal, en derecho de comercio exterior, en gobierno, en fin. O en mi caso, yo me especialicé mucho en la parte de marketing y negocios, en la parte web, ¿no? Entonces, la desventaja es que uno no profundiza en un área particular, pero lo que yo sí recomiendo es que si te gusta un área, paralelo a la licenciatura, vayas profundizando en esa área, ya sea que tomes una práctica profesional, hagas una práctica profesional, ya sea que tomes algún tipo de curso para complementar esa carrera. Pero lo que sí quiero decir es que comercio y negocios no necesariamente es viajar. Eso, digo, en mi caso sí viajo, pero no viajo tanto al extranjero como me gustaría. Hoy en día, con todas estas videoconferencias en internet, pues realmente es menos necesario que antes viajar, pero en algunas áreas sí hay viajes. Matemáticas, se dice que no es nada de matemáticas, todo lo contrario. Hay bastantes matemáticas financieras, especializadas, por ejemplo, para hacer cálculos de impuestos, sí hay ciertas matemáticas. Y es una carrera para gente que tenemos que ser ordenados. Entonces hay muchos mitos que de repente la gente dice y que pues la verdad no son ciertos. Imagínense, por ejemplo, llevar un programa de IMEX, que es un programa para maquiladoras que importan y exportan, pues tiene toda una serie de números y matemáticas que a cualquiera lo volverían loco. Entonces, yo creo que para quién entonces es una carrera y para quién es la otra. Si tu objetivo es emplearte en gobierno, digamos que hacer trámites y te apasionan las aduanas, pues toma comercio exterior, comercio internacional y una licenciatura que tenga más enfoque legal. Y si tu enfoque es más de negocios, más de marketing, más de vender, de hacer esas negociaciones, entonces vete a negocios internacionales, lo cual yo recomiendo más si tú quieres hacer una vida más empresarial, si te gusta vender, si quizás estás en una empresa familiar, tienes una empresa familiar. Esa sería mi recomendación para uno y para otro. Ahora, sea lo que estudies, algunas recomendaciones de los alumnos que vi hace algunos años. Hay que hablar inglés, si no se reduce sustancialmente el campo laboral, de preferencia otro idioma. Y hay mucha gente que ha aprendido alemán si quieres hacer negocios con la industria alemana, francés si quieres hacer negocios con la industria francesa, depende en qué industria te quieras meter. Tienes que saber también Excel, tienes que manejar sistemas. Si puedes manejar algún software como SAP, te da un valor impresionante. Y sobre todo creo que es una carrera que requiere, como los contadores, que uno se meta a trabajar joven. Quizá en cuarto o quinto semestre ayuda mucho meterse a trabajar porque aprende uno muchísimas cosas. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en una próxima ocasión aquí en comercioaduanas.com.mx, el canal para los importadores y exportadores exitosos.